Hay una verdad que muy pocos cristianos comprenden con profundidad, aunque fue anunciada desde el principio, revelada por el Señor Jesús y sostenida por el testimonio de los apóstoles. La era venidera no comienza en un día del calendario, ni en un evento profético futuro, sino en lo más profundo del espíritu del creyente. La era futura empieza hoy en tu interior. Y esta afirmación, aunque parezca contraintuitiva, es la clave para entender el propósito eterno de Dios, la razón de la cruz y la función presente de la vida del Espíritu. La palabra de Dios no nos invita a una espera pasiva por lo que vendrá, sino a una participación activa de lo que ya ha comenzado. No nos instruye a observar los tiempos desde afuera, sino a discernir su cumplimiento dentro de nosotros. Porque el reino de los cielos, como lo dijo el Señor en el Evangelio según Lucas capítulo 17 versículo 21, no vendrá con advertencia, ni dirán, heló aquí, o heló allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Waxman ni insistía en que el gran error de muchos creyentes es vivir como si la vida espiritual fuera una preparación para algo que vendrá después, sin entender que lo eterno ya ha irrumpido en el presente por medio de Cristo. La vida de resurrección no es una recompensa futura, es una realidad presente. La autoridad del reino no es un poder reservado para un milenio futuro, sino una expresión espiritual disponible en quienes han muerto y resucitado con Cristo. El nuevo hombre no es una figura ideal para la eternidad, sino un nacimiento espiritual real aquí y ahora. Esto significa que la era venidera no es un simple cambio de dispensación. Es una manifestación creciente de la vida celestial en vasos de barro. Es el gobierno de Dios empezando a operar dentro de aquellos que ya no viven para sí, sino que han sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El error de pensar que todo lo glorioso pertenece al futuro es lo que ha paralizado a muchos cristianos sinceros. Esperan un reino sin haber sido transformados en su interior. Sueñan con una gloria externa sin haber abrazado la cruz que da forma a esa gloria. Anhelan un gobierno celestial sin haber permitido que Cristo reine en sus decisiones diarias. Pero la Escritura enseña que todo lo que vendrá ya fue sembrado dentro del creyente en forma de vida. Como lo expresa la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se dice serán hechas nuevas, sino son hechas nuevas. El cambio no es meramente futuro, es esencialmente interior. El reino comienza en lo invisible, y desde allí avanza hacia lo visible. Comienza en el espíritu, y desde allí transforma el alma, el cuerpo, la casa, la iglesia, y finalmente, el mundo. Por eso, Waxman ni enseñó con tanta insistencia que la mayor evidencia de que el reino ha comenzado no está en señales exteriores, sino en el gobierno interior. ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿Quién regula tus pensamientos? ¿Quién establece tus prioridades? ¿Quién rige tus relaciones? Si aún es el yo, entonces el reino no ha empezado, aunque conozcas la doctrina. Pero si Cristo ya reina en tu espíritu, entonces la era venidera ya ha hecho su entrada. Porque el reino no es solo un evento histórico, es una realidad espiritual. No es un lugar, es un gobierno. No es una fecha profética, es una naturaleza viva. Como dice la carta a los Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esa justicia, esa paz y ese gozo no se reciben cuando suene la trompeta final, sino cuando el creyente, tocado por la luz, se rinde al gobierno del Espíritu. Este es el principio del reino, comienza en lo pequeño, pero transforma todo. Como la semilla de mostaza, como la levadura en la masa, como la luz en las tinieblas. No llega con espectáculo, pero su fruto es inconfundible. Donde hay gobierno del Espíritu, hay victoria sobre el pecado. Donde hay gobierno del Espíritu, hay sabiduría sin orgullo. Donde hay gobierno del Espíritu, hay obediencia sin explicación. Porque la era venidera, antes de manifestarse en el cosmos, debe ser manifestada en el creyente. Y si no es real en tu interior, no lo será para ti cuando venga en gloria. Por eso el Señor dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 3. Y nacer de nuevo no es cambiar de religión. Es entrar en una dimensión espiritual donde el futuro ya ha comenzado. Es aquí donde muchos se pierden.
Creen que estar en Cristo es simplemente haber recibido perdón, cuando en realidad es haber recibido su vida. Y esa vida no es pasiva, no es estática, no es emocional. Es una vida de gobierno. Es una vida de propósito. Es una vida que anticipa el siglo venidero. Waxman explicó que la vida eterna no es solo una duración infinita, sino una calidad divina. Es una vida que no nace de Adán, sino de Cristo. Una vida que no se rige por la lógica natural, sino por el Espíritu. Una vida que no espera transformarse cuando Cristo venga, sino que vive en transformación continua porque Cristo ya vino. Esta es la clave, no vivir para llegar al reino, sino vivir porque el reino ya llegó. Esta vida del reino, esta era futura que ya ha comenzado, no se mide por lo que uno siente, sino por la medida de Cristo que ha sido formada en el interior. Porque la vida del reino no es un concepto teológico ni una emoción pasajera, es una realidad espiritual que tiene como única evidencia el crecimiento de Cristo en el hombre. Waxman enseñaba que el plan de Dios no es simplemente salvarnos del infierno, sino hacernos portadores del reino. No solo perdonarnos, sino transformarnos. No solo limpiarnos, sino gobernar en nosotros. Porque la intención eterna del Padre nunca fue que el hombre viviera por sí mismo, sino que fuese la morada de su Hijo. Por eso, el creyente no debe medir su avance espiritual por cuanto sabe, sino por cuanto ha cedido su alma para que Cristo se exprese. No por lo que puede hacer para Dios, sino por cuanto puede dejar que Dios haga en él. La era futura empieza hoy en tu interior cuando comienzas a vivir según otra lógica, según otra voluntad, según otro espíritu. No según el yo, ni según la razón, ni según la conveniencia, sino según la vida de otro que ahora habita en ti. Esta vida no se impone, se manifiesta cuando hay rendición. Y esa rendición no ocurre por esfuerzo humano, sino por iluminación. El creyente no muere al yo porque tiene fuerza de voluntad, sino porque ha sido tocado por la luz del reino. Ha visto que su vida natural no sirve para el propósito eterno. Ha comprendido que sus mejores obras, si no son fruto del Espíritu, no cuentan para la eternidad. Ha discernido que todo lo que viene del alma, aunque sea correcto en apariencia, no tiene peso espiritual. Solo lo que proviene del Espíritu, donde mora Cristo, es parte de la era que ha de venir. Por eso, la obra del reino es silenciosa pero profunda. No empieza con milagros exteriores, sino con quebrantamiento interior. No se anuncia con trompetas, sino con lágrimas en lo secreto. No avanza por estrategias humanas, sino por obediencias cotidianas. El reino no necesita aprobación, solo terreno. Y ese terreno es tu ser. Si cedes tu alma, el reino avanza. Si rindes tus pensamientos, el reino se expande. Si sometes tus emociones, el reino gobierna. Si entregas tu voluntad, el reino se establece. Y todo esto no como un proceso ascético o religioso, sino como un fruto natural de la vida divina que ya ha sido sembrada en ti. Waxman afirmaba que muchos cristianos están esperando que el Señor regrese para comenzar a vivir como ciudadanos del reino, cuando el llamado de Dios es exactamente el opuesto, vivir como ciudadanos celestiales ahora, para ser dignos de participar de su gobierno futuro.